Chicos, vamos a continuar con el tema de circuitos de segundo orden. Nos toca ahora RLC serie con fuente. Como pueden ver, este es el circuito que está en su libro de guía, en donde lo que hacen es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Como pueden ver acá, se plantea esta corriente y a partir de esa corriente se halla la ley, lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, y se le aplica una serie de procedimientos matemáticos que están detallados en el libro y se llega a estas ecuaciones, ¿ya? En donde como podemos ver, lo que se encuentra es este voltaje B, que es el voltaje en el capacitor, ¿ya? Cuando yo tenga este voltaje, que me lo van a dar estas ecuaciones de acá, dependiendo de qué caso se nos presente, yo lo puedo derivar y multiplicarlo por la capacitancia y de esa forma hallar la corriente en el capacitor, que es esta corriente I. Y como es un circuito serie, si yo tengo esa corriente I, básicamente tengo la corriente en los tres elementos, ¿ya? Ahora, si yo tengo esa corriente, tengo la corriente de la resistencia, que es la corriente I, lo multiplico por la resistencia y ya tengo el voltaje, ¿no? Y si yo tengo mi corriente en el inductor, la derivo esa corriente, la multiplico por la inductancia y ya tengo el voltaje en el inductor y de esa forma ya tengo todos los parámetros que se me puedan llegar a pedir, ¿ya? El procedimiento es bastante similar al RLC serie sin fuente, solamente cambian algunos pasos que vamos a adicionar. En este caso, bueno, como siempre calculamos primero el factor de amortiguamiento y la frecuencia resonante. Vemos qué condición es la que se cumple y por ende qué ecuaciones vamos a usar. Tengo acá las fórmulas de las frecuencias naturales, que son las mismas. Estas podríamos llegar a usar en caso de que se nos presente un caso sobreamortiguado. Aquí esto de acá es lo nuevo, ¿ya? Si se acuerdan, esta fórmula, esto de acá era una fórmula diferente en RLC serie sin fuente, ¿ya? En este caso se me pide acá, para esta fórmula, la corriente en el capacitor en un tiempo cero más, ¿ya? ¿Cuál es ese tiempo? Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio para que quede más claro. Se nos presenta esto de acá, que es el voltaje en el capacitor en el tiempo cero más y voltaje en el capacitor en el tiempo cero menos, ¿ya? Se me dice acá que son iguales estos dos voltajes. ¿Por qué son iguales? Porque el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente y que la corriente en el inductor en un tiempo cero más es igual a la corriente en el inductor en un tiempo cero menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente en el inductor no puede cambiar abruptamente. Ahora, ¿qué es el voltaje cero más y qué es el voltaje cero menos? ¿Y qué es la corriente cero más y qué es la corriente cero menos? Lo vamos a ver ahorita en el ejercicio, ¿ya? Para que se entienda mejor. Aquí tenemos el ejercicio, ¿ya? Aquí tenemos el ejercicio. Como pueden ver, se nos pide el voltaje en el capacitor para un tiempo mayor a cero. Aquí tenemos el escalón unitario, ya que no lo habíamos visto antes. Este escalón unitario funciona de la siguiente manera. Tenemos acá el eje del tiempo, la función escalón unitario. ¿Y qué nos quiere decir? Esta es la función escalón unitario, ¿ya? Que para un tiempo menor a 0 vale 0 y que para un tiempo mayor a 0 vale 1. Pero en este caso es 30 por escalón unitario. Entonces, para un tiempo mayor a 1 va a valer 30, ¿ya? Para un tiempo mayor a 0, no mayor a 1. Para un tiempo menor a 0 vale 0 y para un tiempo mayor a 0 vale 30, porque es 30 por escalón unitario. Y aquí tengo escalón unitario, pero con menos t. No sé si se logra ver bien acá, pero dice menos t, ¿ya? Entonces esto funciona, pero lo mismo, pero al revés, ¿ya? Acá tengo escalón unitario, pero con menos t y t. Y en este caso va a ser al revés, así. Para un tiempo menor a 0 vale 1 y para un tiempo mayor a 0 vale 0. Al revés de lo que vimos acá. Pero como aquí es 60 por escalón unitario, va a ser para un tiempo menor a 0 vale 60 y para un tiempo mayor a 0 vale 60. ¿60 qué? 60 voltios, ¿no? Y acá 30 voltios, la fuente, ¿ya? Entonces vamos a ver, para un tiempo menor a 0, ¿cómo es el circuito? Para un tiempo menor a 0, yo veo que la fuente, esta fuente de acá, para un tiempo menor a 0, ¿cuánto vale? 60, ¿no es así? Más o menos 60 voltios. Dibujo más circuito, capacitor, inductor. Y para un tiempo menor a 0, ¿cuánto vale esta fuente? Vale 0. Entonces, una fuente de voltaje que vale 0 es como un cortocircuito.
y listo. 0,25 henrios, 0,5 faradios y acá 20 ohmios y 30 ohmios. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a encontrar acá para un tiempo menor a 0? Voy a encontrar el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos y la corriente en el inductor en un tiempo 0 menos. Pero no habíamos definido qué es esto, ¿no? Ya, el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos es el voltaje un tiempo muy, muy, muy pequeñito antes de que suceda el cambio, ¿ya? Porque sabemos que en 0 va a suceder un cambio, ¿no es así? En 0 va a pasar que esta fuente de valer 60 va a valer 0 y que esta fuente de acá, la de la derecha, de valer 0 va a pasar a valer 30. Entonces, en ese momento, en el momento 0 va a suceder un cambio. Y este voltaje en 0 menos en el capacitor es el voltaje en el capacitor un momento muy, 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 muy pequeñito antes de que suceda el cambio o la transición. Y lo mismo la corriente en el inductor. Es la corriente en el inductor un tiempo antes, muy, muy, muy pequeñito de que suceda la transición o el cambio, ¿ya? Entonces yo voy a hallar este voltaje en el inductor en un tiempo, perdón, en el capacitor en un tiempo 0 menos y esta corriente en el inductor en un tiempo 0 menos en estado estacionario, ¿ya? Como habíamos dicho que se comportaba el capacitor y el inductor en estado estacionario, habíamos dicho que el capacitor era un circuito abierto y el inductor un cortocircuito, ¿así? Entonces aquí yo voy a hallar más menos B 0 menos y la corriente en el inductor. ¿Cuál es la corriente en el inductor? Es, si se fijan en el circuito que les puse en la anterior presentación, en el circuito donde está R, L y C, ven que ahí está más menos B, más menos BR, más menos BL y la fuente. Y que la corriente viene en este sentido, ¿no? Esta es la corriente I, ¿ya? Y esa corriente está entrando por el terminal positivo de todos los voltajes. Entonces esa corriente va a ser esta, porque entra por el terminal positivo del voltaje en el capacitor, ¿ya? O sea, esta corriente. Esa va a ser mi corriente en el inductor en un tiempo 0 menos, ¿ya? Bueno, la corriente ya podemos ver desde ya que es 0, porque esto está abierto, ¿no? Entonces, cuando está abierto, la corriente desde ya es 0 amperios, ¿ya? Sin darle vuelta. Ahora, el voltaje. El voltaje yo veo que básicamente es este voltaje, ¿no? Si se fijan, más, aquí es el nodo más, y el menos es este de acá. Entonces, B0 menos es este voltaje. Y ese voltaje yo lo puedo hallar por divisor de tensión, ¿no? Entonces, B0 menos va a ser igual al voltaje de la fuente por la resistencia en la que quiero saber el voltaje, divido la suma de las resistencias que están en serie, 30 más 20. Esto me da un valor de 24 voltios, ¿ya? Entonces acá va a ser 24 voltios. Listo. Ahora para un tiempo mayor a 0. ¿Qué pasa para un tiempo mayor a 0? Esta fuente se hace 0 y esta 30. Esta fuente de 60 se vuelve 0. Capacitor, inductor y la fuente de 30 se hace 30, ¿no? 30 más menos 30 voltios, ¿ya? Aquí es 30 y 20. Yo esto lo puedo hacer, son dos resistencias que están en paralelo, ¿no es así? Entonces puedo hacer el paralelo de esas dos resistencias, el producto sobre la suma 30 por 20, 30 más 20. Y eso me queda 12. Entonces lo voy a borrar esto, ¿sí? Y acá lo voy a cambiar por 12. 12 ohmios, ¿ya? Entonces, aquí ya me quedó mi circuito RLC serie con fuente. 0,5 faradios y 0,25 henrios. Listo. Ahora aquí yo tengo que hallar
el voltaje en el inductor en un tiempo 0 más y tengo que hallar la corriente en el inductor en un tiempo 0 más y además la corriente en el capacitor en un tiempo 0 más, ¿ya? Porque eso es lo que necesito para reemplazar en esta fórmula que más adelante me va a servir, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más? Es igual a este voltaje, es lo que vimos en la presentación número 1, ¿no? El voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más es igual al voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más, perdón, el voltaje del capacitor en un tiempo 0 menos es igual al voltaje del capacitor en un tiempo 0 más, porque el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Y en el inductor lo mismo. ¿Ya? Entonces, si este es 24, este es 24. Si acá el inductor valía 0, acá también vale 0. Y ahora, ¿para qué nos sirve lo del inductor? ¿Por qué? Porque como están en serie, si en el inductor hay 0, en el capacitor también, pues si la corriente en el inductor es 0, la corriente en el capacitor también, porque están en serie. Por eso es que hallo esa corriente en el inductor. La del voltaje en el capacitor realmente creo que no la vamos a usar, pero bueno, para que vean cómo es que se halla y todo lo demás, ¿ya? Entonces aquí la corriente en el capacitor es, en un tiempo 0 más, es 0. Divido la capacitancia que es 0,5. Bueno, todo número 0, que haya un 0 arriba en la fracción es 0, ¿no? Entonces esto va a ser 0. ¿Ya? Ahora, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿qué pasa? Cuando el tiempo tiende a infinito, vamos a hallar el voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende a infinito en estado estacionario. ¿Ya? Entonces, en estado estacionario, el capacitor es un circuito abierto y el inductor un cortocircuito. Y así nos queda. Más o menos 30 voltios. Y aquí la resistencia 12 ohmios. Y yo quiero saber este voltaje. Más o menos B cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Ya? Fíjense que en esta resistencia no hay ninguna caída de voltaje porque está abierto el circuito, no hay corriente. ¿No es así? Entonces, acá, fíjense, está el terminal menos y acá está el terminal positivo. Esto es como si fuera un tester más o menos, ¿no? Donde acá ponen el negro, la punta negra y acá la punta roja, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Voltaje cuando en el capacitor cuando el tiempo tiene infinito, menos 30 voltios, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense, acá está el negativo y el positivo. Si acá fuera positivo y acá negativo sería 30 positivo, pero como acá es negativo 30 y acá positivo 30, como le digo, imagínense el tester negro, rojo, le va a salir menos 30, ¿no? Bueno, y ese sería mi voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiene infinito. Ahora esto acá es nada más reemplazar, ¿no? El valor de la resistencia, que es 12, 2 por la inductancia, que es 0,25, y esto me va a quedar 24 Npr sobre segundo. Esta frecuencia, 1 sobre raíz de L por C, 0,5 por 0,25. Esto va a ser igual a 2 raíz de 2 o 2,82 radianes sobre segundo. ¿Ya? Ahora, aquí. Aquí tengo que comparar, ¿no? El factor de amortiguamiento en este caso es mayor, porque 24 es mayor a 2,82, entonces va a ser el caso sobre amortiguado, ¿ya? Aquí tengo que usar estas dos ecuaciones, entonces acá este valor es 24, ¿no es así? Es 24. Entonces, aquí me va a quedar igual a menos 30 más A1 más A2. Entonces, aquí voy a sacar esta ecuación. A1 más A2 va a ser igual. Esto va a pasar al otro lado con positivo y me va a quedar 54. Y esta va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? Ahora aquí, yo tengo, esta es mi función de la ecuación en el capacitor, ¿no? ¿Sí? Tengo este voltaje, me falta las frecuencias S1, S2 y las constantes A1 y A2. Fíjense que el procedimiento es
exactamente casi el mismo del RLC serie sin fuente, ¿no? E incluso del paralelo, ¿no? Solamente cambian las fórmulas y nada más. Entonces, este S1 y S2 lo voy a hallar con estas fórmulas de acá. Ya si ustedes reemplazan acá, no lo voy a reemplazar, pero bueno, ya tienen el valor del factor que es 24 y de la frecuencia que es 2 raíz de 2. Ustedes ya lo reemplazan eso y les va a quedar en S1 0 menos 0.167 y en S2 les va a quedar menos 47.832. ¿Ya? Neper sobre segundo y Neper sobre segundo. Esto lo borramos. Listo. ¿Ya? Y ahora nada más sería reemplazar acá, en vez de t, cuando tiene infinito es menos 30, más A1 por e elevado a menos 0,167t más A2 elevado a por e elevado a menos 47.832t. ¿Ya? Esto lo voy a derivar, derivada de b respecto del tiempo. Acá me va a quedar menos 30 por menos 0,167, menos 30 por menos 0,167 por A1 no, perdón, acá está el signo de suma, ¿no? La derivada de una constante de 0, esto es 0, perdón, es que no lo vi este signo. Ya, ahora sí, me va a quedar acá menos 0,167 A1 por e elevado a menos 0,167t. ¿Ya? Y acá me va a quedar menos 47.832 A2 por e elevado a menos 47.832t. ¿Ya? Esto de acá yo lo evalúo en 0. Todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Esto es 1 y esto es 1. Entonces me va a quedar menos 0,167 a 1 y menos 47.832 a 2. ¿Ya? Esto de acá yo lo igualo a este valor, ¿no? Como hacíamos en RLC serie sin fuente, incluso en el RLC paralelo sin fuente. Y me va a quedar menos 0,167 a 1 menos 47832 47.832 a 2 igual a este valor que es 0. ¿Ya? Y esta es mi ecuación número 2. Ahora voy a hacer de la ecuación 1 y 2 un sistema de ecuaciones y de ahí voy a sacar mis constantes a 1 y a 2. Fíjense el procedimiento, como les dije, el mismo. 1 y 54, eso es la ecuación 1. Y en la ecuación 2, menos 0,167. Y acá en A2, menos 47.832, 0. De ahí sacamos A1 y A2. A1 va a ser igual a 54.18 y A2 va a ser igual a menos 0,189. ¿Ya? Y eso era lo único que nos faltaba para encontrar el voltaje en el capacitor. B de T va a ser igual a menos 30 más 54.18 por E elevado a menos 0,167T a 2 menos 0,189 por E elevado a menos 47.832T voltios. ¿Ya? Y bueno, esta sería mi respuesta del voltaje en el capacitor para un tiempo mayor a 0. ¿Ya? Ahora, aquí un detallito, chicos. El ingeniero siempre suele decir que este valor de V del voltaje cuando el tiempo tiene infinito en el capacitor siempre tiene que ser igual al de la fuente. ¿Ya? O sea, que
tal vez les diga que este voltaje es igual a 30 voltios, ¿ya? Eso consúltenselo a él. Pueden mostrarle este ejercicio o cualquier otro en el que se les presente este mismo problema y le preguntan, ¿no, Inge? ¿Cuál es para usted el valor? ¿Es menos 30 o más 30, no? Y ya él, yo creo que les va a decir que es más, ¿ya? Pienso que les va a decir que es más, ya porque él siempre dice que tiene que quedar igual. Entonces, bueno, si en caso él dice eso, bueno, tienen que acatar eso porque al fin y al cabo él les va a revisar su examen, ¿ya? Es algo debatible tal vez, pero si en caso les dice que este valor es positivo siempre, bueno, ustedes háganlo de esa manera como consejo porque, bueno, al final es la persona que les va a calificar, ¿no? Y les va a poner la nota. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, para mí es menos, ¿no? Porque es tan sencillo como medir los bornes de una batería con un tester. Si le ponen de un rojo al positivo y negro al negativo, les va a salir 9 voltios, digamos, ¿no? Y si lo ponen al revés, les va a salir menos 9. Para mí yo lo veo así. Pero ese es mi punto de vista. Además, yo no soy la que les va a calificar. Entonces, pregúntenle a él. Pueden hacer este ejercicio en su cuaderno y le preguntan antes del examen, ¿no? Obviamente. Y ya si él les dice eso, bueno, consejo que acaten lo que él dice, ¿no?